medios accedan, los medios gráficos accedan a un medio de radiodifusión. Esto cambia el mapa de los medios porque empiezan a aparecer los grandes grupos, ¿no? Esto es como otro momento de, mientras que yo hablo así, es un momento digamos, el momento de gran crecimiento de Clarín en el sentido de poder armar el multimedio. Aunque yo creo que al principio fue un poco culposo, digamos, el primero que dice yo soy un multimedio fue América para mí. Sí. Y como que tuvieron un proceso hasta que dijeron somos un grupo, porque había como cierto miedo a aparecer como un monopolio, ¿no? Sí, eso te diría que en el 95, que el grupo, desde el grupo, Clarín como grupo. Hasta entonces no, primero porque también está una situación complicada en Radio Mitre, entonces tampoco. Lo que sí es importante es que digamos, el primer dirigente importante de la política que le asegura a Clarín que iba a privatizar los canales es Antonio Cafiero. Cafiero del año 87, del 87 en adelante, le asegura a la empresa que él iba a privatizar los canales y que muy probablemente Clarín. Aparte, esto es, muchas veces se pone esta imagen de Clarín que le revuelve en la cabeza a los gobiernos para sacarle cosas. Eso primero que es una figura exagerada. Y aparte muchos gobiernos, digamos, también sacaron provecho del vínculo de Clarín. No es que Clarín siempre amenaza y los gobiernos son, digamos, indefensos actores que se ven obligados a entregar todo a Clarín. Digamos, hay muchos, bueno, el caso de Kirchner es un caso, digamos, hay una decisión de tener un buen vínculo de Clarín porque eso reditúa políticamente. En el caso de Cafiero hay un poco de esas dos cosas. Había esa buena relación con Mañeto, digamos, había esa decisión de privatizar. En un momento pensaba que se discutía qué tipo de terrenos había traído las discusiones sobre el tipo de privatización que se podía hacer, en un contexto donde en todos lados había reforma del Estado. Entonces, Cafiero es el primero que le promete a Clarín esa privatización, pero lo que pasa es que Cafiero, que era el candidato no solamente de Clarín, de casi todos los medios de comunicación importantes y sobre todo los que tenían interés en expandirse, gana Menem, pierde la interna. Entonces, Menem, en el contexto en el que asume, digamos, la privatización de los canales en un tema, digamos, no era de los más trascendentes, pero sí Menem se había comprometido desde el principio del 89 a privatizar. Y Clarín contaba con muchas ventajas, no solamente por ser un diario, el principal diario nacional. Pensá que en ese momento había varios grupos extranjeros que tenían interés en entrar a través de aliados, de socios internos. Entonces Clarín no era una mala opción. Ahora se ve como, bueno, digamos, esa decisión de Menem tuvo notables perjuicios. En ese contexto no había tantas otras opciones. Si vos tenés la decisión de privatizar, Clarín no era una opción terrible. Era la opción nacional de la privatización. Porque de hecho se impide el ingreso del capital hasta el 94. Exactamente, era la opción nacional de la privatización, tal cual como lo decís. Entonces, después Menem en el 92 dice que fue un error darles al principio, pero en el contexto del 89... No estoy defendiendo la privatización. Ya alguno va a decir, Pascual reivindica las privatizaciones nacionales, no dije eso. No, lo que digo en el contexto donde un presidente ya decidió privatizar, frente a esas opciones, Clarín, digamos, y las privatizaciones la verdad que fue votado unánimemente, o sea, hubo un concurso. Julio Ramos de ámbito financiero lo impugnó. Para los especialistas que han trabajado y han comparado los distintos pliegos, la propuesta de Clarín una propuesta sólida, no era que fue. Y aparte no hubo un pacto que Clarín le dijo a Menem, si vos me das Canal 13 yo te prometo que hasta tu segunda reelección te apoyo. Eso no existe. También es una cosa muy de fantasía, ¿no? De en qué consisten estos pactos, porque la política tampoco tiene recursos para después exigir una contraparte. Vos cuando decidís hacer esa privatización, después quiero decir, no, pero vos tenés que... ya está. O sea, sí, después podés mandar inspecciones, podés molestarlos con algunas cositas, pero la decisión fundamental es muy difícil por atrás. Entonces eso también hay que tomarlo en... Vos mencionabas a Julio Ramos, a mí me gustaba mucho leer en ámbito financiero. Todos me decían, ¿por qué lees ámbito financiero? Porque en ámbito financiero los mataban a Clarín, lo cerró para la prensa. A ver, Julio Ramos fue, por lo menos para mi gusto, el primero que hablaba de Clarín en esos años, digamos. Es decir, cuando uno quería leer sobre la privatización, sobre los negocios de Clarín, tenía que leer ámbito financiero, que siempre sacaban las charlas de Quincho, en su recuadrito, en unas notas, pero siempre había ahí, lo mataban. Sí, Julio Ramos, que había trabajado en Clarín. Yo ahí en el libro cuento los años de Julio. Julio Ramos tiene una gran fascinación por Noble.
había trabajado en Clarín, se había ido en una situación como complicada donde hay varias versiones, pero Ramos era digamos, si se quiere, uno de los tantos editores periodísticos que tenía, no a Clarín como modelo, pero sí le importaba y pensaba mucho en qué tipo de vínculo debían tener los otros diarios con Clarín, al punto que cuando él hacía las reuniones de sumario, él miraba a Clarín, ámbito financiero, y cuando veía que sus periodistas no habían conseguido tal cosa, ahí la comparación era con Clarín, era un hombre que... Y el mérito de Julio Ramos es que también hizo a Clarín un tema de la política. Hasta Julio Ramos, de Clarín, yo qué sé, eso. Ahora parece como que Clarín siempre fue... Pero entonces, la primera persona, que más tiene un diario, ámbito financiero, era un diario leído, digamos, no es el mismo Julio Clarín, pero un diario leído, y tenía como incidencia en el mundo empresarial, político, financiero. Julio Ramos no te diga todos los días, pero 2 o 3 veces por semana había algo de Clarín, y era un tema personal de quién lo llevaba, no es que había redactores que no, era un tema personal que era algo él, era él contra Clarín. Y lo hizo un tema de la política, eso también es como uno de los entonces también es interesante esto de la alianza anti-clarinista, o sea, hay críticos de Clarín por todos lados, Clarín, del caso de Ramos, desde una perspectiva liberal y acusarlo de monopolio, después hay, digamos, entonces los despedidos de Clarín, los trabajadores tienen un representante, Pablo Yonto, ahí está Asís, o sea, hay muchos, como la alianza anticlarinista es muy diversa, y digo que Julio Ramos es uno de los primeros. ¿Vos hablaste con alguno de ellos en el libro? ¿Aparecen? Sí, aparecen todos, sí. A Julio Ramos yo lo entrevisté hace muchos años, porque él murió en el 2007, lo entrevisté un par de veces, y sí, a mí, digamos, a mí realmente comparto con vos, una cosa muy fascinante, cómo pensar un tema que nadie veía, porque los otros diarios no veían, los otros medios no era un tema. Es cierto, Ramos acusa a Clarín por irregularidades en la privatización de Canal 13, pero no era solo eso, era papel prensa. Entonces él después empezó a ir hacia atrás, ver papel prensa. Él atacaba un sector del gobierno, porque digamos, Clarín tenía en el gobierno de Menem 2 interlocutores principales, que eran Eduardo Menem y Bauzá, los famosos Rojo Puzó, que era un gobierno donde había muchos conflictos internos, entonces había un ala dialoguista, ¿no? Pero también había un ala muy anti-Clarín, que por ejemplo tenía personajes que eran secundarios, pero Kelly, por ejemplo. Kelly pensaba que muchas de las acusaciones de Kelly fueron en Canal 7. Entonces eso también habla de la diversidad de relación con Clarín. Y en un sentido Menem avaló eso, porque si Menem dejó que en el canal del Estado una persona como Kelly, no es que atacara a Clarín, se metiera con la vida privada de la directora, por una actitud muy extorsiva la de Kelly. Entonces eso también demuestra las distintas tensiones que empezaban a surgir en relación a qué posición tener con Clarín. Por eso lo de Ramos es importante, porque inaugura un momento donde en un gobierno se empieza a discutir, bueno, ¿qué hacemos con Clarín? Estaban los dialoguistas, estaban los críticos como Alberto Coan, que por ejemplo Alberto Coan me llamó la atención, hace poco lo entrevisté, me dijo, yo hubiese votado la ley de medios. Decir, bueno, la ley de medios está desde Alberto Coan hasta, da una idea como de... Y Ramos creo que ayudó mucho a problematizar o a pensar o a discutir Clarín. Bueno, nos vamos a volver locos, pobre, porque ya empezamos en el 40.